La paz total tiene dos aspectos sustanciales. Por un lado, una política social, económica y ambiental del gobierno del cambio que genera condiciones básicas y procesalmente para que ningún niño, ningún joven, ninguna mujer tome como única opción la posibilidad de usar la violencia para no solamente reivindicar sus derechos, sino en algunas ocasiones, según el grupo armado y la oferta que exista, para generar protección a riqueza mala vida o a rentas ilegales. Por eso, la base sustancial de la política de paz total es esa construcción de políticas públicas que vayan a favorecer a quienes han sido excluidos por esta democracia. Y adicionalmente tiene una complementariedad, es el diálogo. Y el diálogo que tiene distintas manifestaciones. Uno, la mesa de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Dos, los espacios o las mesas de conversaciones de paz con las llamadas MC-FARC y la Segunda Marquetalia, a quienes se les reconoce orígenes políticos, a estos dos grupos armados. Por otro lado, los grupos no rebeldes, con quienes se generan espacios de acercamiento y conversación sociojurídica, con el objetivo de que se les compartan los mecanismos jurídicos que permitan la rendición de cuentas a la sociedad y la desestructuración de las motivaciones económicas y de la criminalidad que les sustenta. Y este tipo de espacio de conversación sociojurídica tiene dos ámbitos: el rural, con las llamadas AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada, y con diversos grupos de violencia urbana. El espacio de conversación urbana, en el caso de Buenaventura, luego de una fase de acercamiento, de una reducción de la violencia en términos de negarse estos grupos armados a asesinar, a torturar y a desaparecer, va a iniciarse en una segunda fase con un escenario de conversación que permita conocer cuál es el proyecto de ley que el gobierno presentará en el Congreso de la República para el desmonte de estas estructuras armadas y se posibilite un proceso de incorporación colectiva con transformaciones en los barrios, se aseguren y se protejan los derechos de las víctimas. Los acercamientos que se han venido desarrollando desde el 7 de agosto son diversos. Primero con los grupos rebeldes y los que tienen un origen rebelde. El Ejército de Liberación Nacional, con quien luego de reconocer que son un grupo de carácter político, se ha avanzado en un primer ciclo de conversaciones con la arquitectura que va a proteger el desarrollo de esa mesa de diálogo. Dos acercamientos con dos grupos de orígenes políticos, como son el Estado Mayor Central de las FARC, como así se llaman, y la Segunda Marquetalia FARC. Estos dos grupos armados de origen político tendrán un escenario de mesa de conversaciones hacia la paz. Y por otro lado, los grupos no rebeldes, las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada, que están cobijados bajo la directiva del Ministerio de Defensa como grupos sobre los cuales se aplica en su operación ofensiva por parte de las fuerzas militares el DIH. Y con estos grupos se desarrollarán espacios de conversación sociojurídica, donde fundamentalmente a través de sus abogados presentaremos los proyectos de ley que existen para su rendición de cuentas ante el sistema judicial
y la sociedad colombiana. Para los grupos que no tienen carácter político, como les he señalado, que tienen operaciones urbanas y operaciones rurales, se está construyendo un proyecto de ley en el cual participan un sector y una representación de senadores de la República, el Ministerio de Justicia, la Oficina de Paz. Ese proyecto de ley, que será sometido a discusión en el Congreso, comprende los mecanismos judiciales bajo los cuales este tipo de grupos rendirán cuentas a la sociedad colombiana y a la instancia judicial. Los alivios humanitarios tuvieron una primera fase de exploración a través de una caravana humanitaria que pretendió escuchar a los pobladores afrocolombianos e indígenas del Bajo Calima y el San Juan sobre su situación de confinamiento, desplazamiento forzoso, a partir de las operaciones de conflictividad armada que se han dado entre la guerrilla del ELN y el grupo llamado AGC y en medio de las operaciones de la fuerza pública. Y el propósito es generar una respuesta con condiciones y garantías para la población, de manera que en el mediano plazo puedan retornar y los procesos organizativos que allí existen puedan ejercer sus derechos de asociación y de libertad con una apuesta de política social de atención a desplazados que evite la repetición de este tipo de situaciones humanamente repudiables y dolorosas. En todos los procesos, con independencia de la motivación y la naturaleza del grupo armado, de la organización armada, ha quedado claro que los derechos de las víctimas no son negociables y que los derechos de las víctimas pasan por un reconocimiento de verdad, un reconocimiento de responsabilidad y la generación de garantías de no repetición. Y esas garantías de no repetición se construyen en los territorios con transformaciones muy concretas donde los responsables de las victimizaciones tienen que actuar respetuosamente con las víctimas. El segundo ciclo de conversaciones con el Ejército de Liberación se inicia el próximo 13 de febrero y los dos asuntos que se van a abordar es el cese de fuego y los mecanismos de participación de la sociedad en la construcción de la paz en Colombia a través de esta mesa de diálogo. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.